Mateo 4, capítulo 4, versículos del 18 al 22. Andando Jesús, y yo quiero que esta noche prestemos atención, mucha atención. Tengan sus Biblias listas, porque los pocos pasajes que vamos a buscar, yo quiero que hagamos la lectura, la hagan junto conmigo. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y a Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces arreglaron su bote y prepararon sus redes. No están prestando atención. Yo quiero que prestemos mucha atención, porque este pasaje tiene mucha información. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos le preguntaron a su papá para ver si podían seguir a Jesucristo. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Oremos. Dios y Padre nuestro, a ti sea la gloria y la honra siempre. Esta noche, Señor, queremos que tú prepares nuestros corazones para recibir este mensaje. Gracias por estas hermosas historias que tú nos has traído por medio de tu palabra. Podemos, Señor, aprender tantas cosas de ellas. Señor, tú la has traído a nosotros hasta esta noche para que nosotros sepamos cómo responder a tu llamado. Bendice nuestra iglesia local, Señor. Permite que podamos tener un buen tiempo esta noche, disfrutando no solamente con las alabanzas que hemos tenido, sino también con el estudio de tu palabra. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, esta noche le traigo un mensaje bien interesante. La verdad que este pasaje tengo varias semanas meditando en él, y no fue hasta hace unos días que decidí basar el mensaje de esta noche en este pasaje. Y me vino mucho a la mente el pasaje porque en estos días he tenido que dar muchas órdenes y la importancia que hay cuando tenemos que repetir las órdenes. Es muy común que los que tenemos hijos pues tengamos que repetir las órdenes a nuestros hijos. Tenemos que decirles todos los días que hagan su tarea, todos los días hay que decirles que se bañen. No solamente 2 ni 3 veces, sino mientras ellos sean jóvenes, estén en nuestras casas. Hay una historia de la ciudad de Barahona. El munícipe Luis del Monte mandó a hacer un reloj, donó un reloj para la ciudad. Y los fabricantes le preguntaron sobre una orden, sobre una instrucción muy especial para este reloj. Y le preguntaban que por qué él había mandado a hacer este reloj, la máquina del reloj, que diera las horas 2 veces. Este reloj tenía la particularidad de que daba la hora 5 minutos antes, daba todas sus campanadas, y a la hora exacta volvía y daba todas las campanadas. Y él argumentaba que a la gente había que decirle las cosas 2 veces. Por eso él hizo ese reloj, para que diera la hora 2 veces, para que la gente supiera 2 veces, esta es la hora, esta es la hora. Y pues muchas veces a la gente hay que decirle las cosas 2 veces. Este pasaje en especial, vemos una instrucción que se repite 2 veces, y en la Biblia, cuando vemos algo que se repite 2 veces, el Señor quiere que nosotros pongamos atención. El Señor puso a sonar el reloj 2 veces, nos dio la hora 2 veces, cuando repite que estos discípulos dejaron todo lo que estaba haciendo al instante. Nos lo dice 2 veces y hace un énfasis al respecto de esto, la repetición, pero hay otras repeticiones aquí también que están bien explícitas en este pasaje, que nos traen una enseñanza. La primera repetición es esta misma, dice que dejando al instante le siguieron. Y esto nos habla a nosotros de un llamado irresistible. La verdad que pocas veces ocurre algo cuando uno da una sola instrucción, sino que hay que repetirle varias veces. Recordemos siempre esta noche que las repeticiones en la Biblia nos traen un énfasis
para llamar nuestra atención. Cuando el Señor dice, de cierto os digo, y Él repite, ¿verdad? Y en los pasajes que dicen, yo Jehová, o sea, hay algo que el Señor quiere que nosotros copiemos aquí, que guardemos en nuestro corazón. La repetición número 2 es que 2 veces nos dice este pasaje que estas personas, el Señor no las encontró en la calle, tiradas en un contenedor, ni nada de eso, sino que ellos tenían su vida. Tenían una vida que dentro de lo que era su universo, lo que era su mundo, pues ellos tenían su profesión, estaban trabajando. De hecho, 2 de ellos trabajaban con su papá, tenían una empresa familiar, tenían vidas normales y corrientes. El pasaje nos habla también de estos vínculos que se forman cuando tenemos compañeros de trabajo, cuando trabajamos con nuestro papá, con nuestros hermanos. O sea, hay vínculos fuertes aquí que se forman en el trabajo. Recuerden que de las 24 horas del día nosotros dormimos 8 y las otras 8 horas nosotros nos las pasamos en el trabajo, sin contar la hora del almuerzo y la hora que gastamos en ir y volver. Quizás 6 horas estamos con nuestra familia, de las cuales muy probable que 4 estemos viendo televisión. O sea que las personas con las que compartimos nuestras labores, nuestra profesión, pasamos más horas, nuestras horas que estamos despiertas con ellos. Y el Señor nos está haciendo un énfasis de que estas personas tenían este tipo de vida. Sería muy fácil para alguien que no tiene nada, que alguien te llame, ven, sígueme, que yo te voy a ayudar. Me paro de una vez porque aquí llegó mi Salvador. Pero esta gente estaban ocupadas con su quehacer de todos los días. Vemos varios ejemplos en la Biblia de este llamado irresistible, donde el Señor llama a alguien y arrancan de una vez. Y, por ejemplo, en Lucas nos habla de Mateo, Leví, preferí la narrativa de Lucas, dice que después de estas cosas, en Lucas 5, después de estas cosas salió y vio un publicano llamado Leví sentado en el banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y dice, dejándolo todo, se levantó y le siguió. Esto es un llamado irresistible. Es una persona que también estaba ocupado con sus quehaceres de la vida, el mundo lo tenía arropado con todo lo que hay que hacer. Y yo creo que hoy día precisamente ese es el problema que tienen todas las personas, que el trabajo, el quehacer de todos los días nos ocupa nuestro tiempo, nuestra mente, nos tiene cautivo de todas las formas. No se crean que hoy es diferente como estaba, por ejemplo, Mateo Leví. Vemos, por ejemplo, a Jacob en Génesis. Dice que y habló Dios a Israel en visiones de noche y dijo, Jacob, Jacob. Aquí lo llamó 2 veces. Y él respondió, heme aquí. Heme aquí. Y viendo Jehová que él iba a ver, brinqué aquí una línea. Moisés es el otro personaje. Dice que viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Lo llamó 2 veces y él respondió, heme aquí. A Samuel lo llamó 3 veces, heme aquí. Y él respondió, heme aquí. Hay otra cosa también otro punto que yo quiero llamar la atención. Y es que parecería que nosotros algún día aceptamos a Cristo como Salvador y nos ganamos la salvación porque nosotros le aceptamos como nuestro único y suficiente Salvador. Y aquí hay un problema de perspectivas que nosotros tenemos que corregir. Y es que en este pasaje dice que el Señor, dice versículo 18, si ven en su Biblia, Mateo 4, 18, andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a 2 hermanos. O sea, el Señor se mueve hacia nosotros. Dios siempre se ha movido hacia nosotros. El Señor es el que ha hecho tabernáculo, se ha mudado, ha hecho una habitación cerca de nosotros. Nosotros no buscamos a Dios y Él lo sabe. Por eso el Señor tuvo que encarnarse y venir y hacer entonces la obra redentora. Sabemos por Romanos capítulo 3 que no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. La situación del cristiano, del ser humano, es calamitosa porque no solamente que no le buscamos, sino que no estamos preparados ni siquiera con algo que es imprescindible, que es la fe. Dice en Efesios que nosotros somos salvos por no por obras, sino por gracia. Y la gracia viene por la fe, que es un regalo de Dios. O sea, ni siquiera tenemos la fe suficiente como para creer lo suficiente para entonces poder ser salvos.
Esta es una perspectiva también que nosotros tenemos que tener clara como cristianos. Este pasaje se usa mucho para evangelizar, pero realmente también sirve para los que hemos aceptado a Cristo como Salvador, para recordar que Él es que ha venido hacia nosotros y Él es que nos ha llamado a nosotros. Cuando el Señor nos llama, el Señor exige unos cambios en nuestro estilo de vida. El Señor no llega a nuestras vidas así por así y nada pasa. Realmente de una vez pues empieza una transformación o un proceso de santificación en nuestras vidas que abarca todo el ámbito de nuestras vidas. Y basado en Deuteronomio capítulo 6, versículo 5, que dice: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con toda tu fuerza. El Señor no quiere un pedazo de nosotros, el Señor quiere todo de nosotros. El Señor quiere que saquemos los dientes, que nos hagan las venas, que se nos hagan los ojos con toda la fuerza, no un poquito nada más. Por eso es que el Señor, cuando entra a nuestras vidas, pues entonces cambia todo, hay cambios en nuestras vidas. Y por decir, he traído 5 ámbitos diferentes de nuestras vidas que el Señor cambió cuando llegó a nuestro corazón. Eso mismo hizo con estos personajes de esta historia de hoy. En el ámbito familiar, nuestros hermanos, los padres, los abuelos, los hijos. Dice que el que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. El Señor no tiene nietos ni tiene sobrinos, tiene hijos. Y cada uno tiene que tener una relación interpersonal con el Señor. Ocúpese usted de su relación con el Señor, que es lo que le va a traer la salvación a usted. El Señor no salva grupalmente, el Señor salva a cada uno, porque cada uno es individual y tiene que tener su relación con el Señor. En el ámbito sentimental, el cónyuge, los que no se han casado, sus novios, los pretendientes, y aquí resulta el hecho de que un cristiano no debe unirse en yugo desigual. Hay un cambio en nuestras vidas. Y sabemos que 2 Corintios dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Asimismo, en el ámbito social, los amigos, los relacionados, los vecinos, y en este mismo versículo de 2 Corintios dice: porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? En amor dice: ¿andarán dos juntos sin estar de acuerdo? O sea, lo difícil que andar con otro que usted no se puede poner de acuerdo, es difícil, es muy difícil. En el ámbito laboral, que es el que más ocupa nuestro tiempo, porque los compañeros de trabajo no son amigos, ni son esposos, ni son vecinos, son compañeros de trabajo, tu jefe es tu jefe. Pues entonces, la Biblia nos dice que nosotros debemos de servir a nuestros amos terrenales, que son nuestros jefes, con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo. Y amar al jefe, eso va más allá, ¿verdad? Es un estándar alto que el Señor nos pide a nosotros. Eso pasa en un cristiano, que un cristiano entonces tiene que hacer esto. En el ámbito profesional, que está la ética, tu relación con tus clientes, con tus suplidores, con tu competencia. Dice en Filipenses que por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. Claro, porque un cristiano tiene que ser un faro, tiene que ser una luz, una lámpara en la cima de la montaña, donde nosotros podamos iluminar al mundo. Nosotros tenemos la responsabilidad de salar al mundo, de ser la sal de la tierra por medio del Evangelio. No debemos de vituperiar la sangre de Cristo con este tipo con estos diferentes tipos de ámbitos humanos que tenemos de relacionarnos con otros. El título de la prédica de esta noche es ajustarse al plan de Dios. Y este plan de Dios está basado en ese llamado irresistible que una vez nosotros obedecimos. Y la obediencia es una virtud que nosotros vamos a estar pues practicando mientras vida tengamos aquí en la tierra. Fuimos al Señor humillados, obedientes. Dime, Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? Y lo vamos a seguir haciendo durante nuestro proceso de santificación. El título de esta prédica es ajustarse al plan de Dios. Y en estos tiempos donde nosotros hemos sido arropados por los quehaceres del mundo, donde estamos tan ocupados con las cosas del mundo, hay algo que oí esta mañana, y es que, así como dice en Primera de Crónicas 29, que refiriéndose a la ofrenda, que dice que el Señor nos da y nosotros de su mano tomamos,
y dejamos ahí de lo que Él nos da para ofrendárselo a Él, así mismo el Señor nos da nuestro tiempo. Y Él nos lo da y nosotros cogemos de ese tiempo y le dejamos algo a Él. No, el tiempo que yo le doy al Señor no debe de ser mío, porque no es mío. El Señor ha dispuesto los días que yo voy a vivir con los segundos y los microsegundos. Y el tiempo es Él es el dueño de todo. Y precisamente basándonos principalmente en el tiempo nosotros le dedicamos al Señor. Eso ha afectado toda nuestra vida espiritual, nuestra relación con el Señor. Uno de los ámbitos del cristiano, que es por ejemplo la oración, tenemos que levantarnos más temprano, tenemos que venir los miércoles aquí, y créanme, cada vez es más complicado hacer estas cosas, y es porque el mundo nos ha arropado. Dios no me ha preguntado ni una sola vez, ¿qué es lo que tú prefieres que yo haga? El Señor no nos pregunta a nosotros. ¿Realmente nuestras súplicas o solicitudes doblan el brazo de Dios? ¿Realmente el Señor va a cambiar su plan, el plan que Él tiene en tu vida? Bueno, Eugenio ya no va a dar para esto, déjame yo cambiar el plan. El Señor no va a hacer eso. El Señor ya tiene ese plan y lo vamos a ver. Porque es que a veces nos olvidamos de que nosotros nunca vamos a sondear la mente de Dios. Dice en Romanos 11:33, oh profundidad de la riqueza de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor o quién fue su consejero? Nadie. Definitivamente no podemos entender las cosas del Señor. El Señor no cambia sus planes para satisfacer nuestro propósito. Nosotros debemos ajustar nuestra vida para que se alinee con su voluntad. Y eso es algo que nosotros solamente podemos lograr escudriñando la mente de Dios, pues al estudiar y al orar, cuando entonces nosotros empezamos a coincidir con el plan de Dios, entonces estamos en sintonía y alineados con su plan. Y hay algo que siempre nos olvidamos, y ese es un problema que es el problema número uno de la santidad del cristiano, y es que olvidamos quién es el Señor. Olvidamos su grandeza, nos olvidamos de su majestuosidad. Reconocer su omnipotencia, su soberanía y majestad, con esa ciega obediencia que nosotros fuimos una vez a Él. Nos olvidamos de esto. Entonces, bueno, pero ok. Y ahora la pregunta es, ¿por dónde comenzar para ajustarnos al plan de Dios? Pedro, Andrés, Jacobo y Juan, pues lo hicieron. ¿Y cómo lo hicieron? De inmediato. De inmediato. Dice primera, y aquí vamos a ver entonces dos aspectos de la voluntad, o sea, de la misma esencia de la divinidad de Dios para nosotros podernos ajustar a este plan. Y es la presciencia y la predestinación o la predeterminación que hace Dios en nuestra vida. Dice en primera de Pedro, elegidos según la presciencia de Dios, Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sea multiplicada. Esta palabra aparece una sola vez en la Biblia, presciencia. Y la presciencia es un aspecto de la omnisapiencia de Dios, donde existe un conocimiento ya anticipado de lo que va a ocurrir. El Señor tiene la capacidad de presentir, eso es parte también de su omnisciencia, porque Él lo sabe todo. Y el Señor puede también discernir el futuro como una evidencia, o sea, eso es una evidencia primaria de su divinidad. No debemos de confundir el preconocer con el presentir, no debemos de confundir el preconocimiento de Dios con su predeterminación. Esto tiene que ver mucho con la voluntad, lo que es la voluntad de Dios y el plan de Dios. Acuérdense que estamos hablando de cómo nosotros nos debemos de ajustar al plan de Dios. Tenemos que saber cuál es el plan que Dios tiene para nosotros y cuál es la voluntad de Dios para todos nosotros. El sacrificio de Cristo, por ejemplo, es una predestinación de Dios, con el propósito infinito de que Cristo muriera por los pecadores, previendo que algunos aceptarían la salvación provista por Él mismo, y darle el privilegio de ser hecho hijo de Dios, como dice en Juan 1:12. La predestinación de Dios, la doctrina de la predestinación, si nos vamos por ejemplo a Apocalipsis capítulo 13, versículo 8, la parte B de este versículo dice, del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo
Y bueno, pero el Señor Jesucristo no se sacrificó hace 2000 años, casi 2000 años, porque dice antes de la fundación del mundo. Y es porque ya el Señor sabía lo que iba a pasar y como Él es el verbo, su sola palabra de Él, desde los confines del universo, haber decidido que iba a morir por nosotros, pues entonces ya eso era como un hecho. Entonces esa es la voluntad de Dios. Dios dispuso todas las buenas obras que vamos a hacer y vamos a ver entonces qué es lo que nosotros debemos de hacer de acuerdo a la voluntad de Él para conocer el plan de Él. Lo primero es que todas las cosas buenas, las obras buenas que nosotros vamos a hacer, ya Dios las dispuso. No se preocupe por averiguar qué es lo que el Señor quiere que usted haga. Ya Él sabe lo que usted va a hacer y Él va a hacer que usted lo haga. Dice en Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Okay? Eso es lo primero. Acuérdense que nos estamos ajustando al plan de Dios. ¿Okay? Si usted se quiere ajustar al plan de Dios y quiere saber qué es lo que Dios quiere que usted haga, no se preocupe porque el Señor lo va a hacer. El Señor lo va a poner a usted en el momento indicado, con las personas indicadas, en el lugar indicado. Esto ya lo planificó desde antes de la fundación del mundo, lo que cada uno de nosotros íbamos a hacer. Dios puede predestinar lo que nosotros vamos a hacer porque ya somos hijos de Dios. Eso no tiene que ver con nuestra voluntad o lo que nosotros decida, o las personas que van a decidir si se van a convertir o no, sino que nosotros siendo hijos de Dios ya Él tiene un plan para cada uno de nosotros. Dios dispuso de todo lo que hemos de decir o contestar. No se preocupe por lo que usted ha de decir. El hermano Pepe siempre nos vemos cada vez que vamos a predicar porque decimos que el día que no nos pongamos nerviosos, ese día no debemos de hacerlo. Realmente siempre pues uno pararse aquí frente al Señor primero y hablar cosas es siempre una preocupación de que uno no vaya a cometer un error. Pero sabemos por Lucas 12:11 que dice, cuando os trajeren a las sinagogas y ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis por cómo o qué habréis de responder o qué habréis de decir. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo lo va a hacer. ¿Okay? Uno puede estudiar o lo que sea, pero al final el Señor es que va a decidir lo que nosotros vamos a decir y cuándo lo vamos a decir. A veces nosotros queremos, no, es ahora que yo lo voy a hacer. Y no es ahora, es cuando el Señor diga. Y hay que dejarse llevar, hay que dejarse llevar. También Dios dispuso lo que nosotros vamos a pedir. Y este es un versículo que me gusta mucho. Dice Romanos 8:26, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. O sea, antes de que nosotros le vayamos a pedir al Señor, ya el Espíritu Santo está, ya está pidiendo por nosotros. Ya lo hizo antes. Entonces, no se preocupe que el Señor va a pedir por nosotros mismos. Es increíble. Qué Dios maravilloso nosotros tenemos. Qué incapaces somos nosotros. Dios dispuso también lo que vamos a necesitar antes de que lo necesitamos o que sintamos que lo vamos a necesitar. Dice, no os hagáis pues semejantes a ellos porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros las pidáis. No se preocupe que el Señor le va a llevar de la mano donde quiera que Él quiere que usted vaya. Les recuerdo otra vez, por eso pedí su atención, el título de esta prédica, el propósito es ajustarnos al plan del Señor, basado en el llamado irresistible. Y estos 4 puntos que acabo de explicar, y es lo que ya Dios tiene predeterminado para cada uno de nosotros. El Señor va a poner en cada uno de nosotros las buenas obras de antemano, ya Él las tiene preparadas para que nosotros le sirvamos, tengamos el privilegio de hacerlos como hijos de Dios. Lo otro que tiene predeterminado es lo que habremos de decir o contestar. El Señor lo sabe. Tranquilo, no se preocupe si usted no habla bien o si es gago o no sé, o no puede expresarse, no sabe expresar. El Señor va a poner palabras en su boca para hablarle aquí para hablarle de un púlpito, para hablarle a su hermano, para hablarle a su vecino, a su compañero. No se preocupe, el Señor va a mover todo lo que sea necesario. No se preocupe por lo que usted va a orar. Hay veces que a veces no tenemos palabras para orar o no queremos orar porque no tenemos palabras. No se preocupe, el Señor ya pidió antes de que usted pidiera. Es una gran esperanza, porque a veces no pedimos bien. Por lo general no pedimos bien, no pedimos de acuerdo a la voluntad del Señor. Y por último, no nos preocupemos que vamos a necesitar porque Él también, ya antes de que llegue el momento que lo vamos a necesitar, el Señor
ya lo pidió antes. ¿Qué pasa con los que se resisten a este llamado irresistible? Esta historia tiene un final feliz. Todos sabemos del testimonio de estos 4 hombres de Dios. Ahora, hay personas que no le van a entrar ni los tiros de la ametralladora, que ni siquiera el llamado del Señor Jesucristo, la palabra de Dios rompe los corazones, pero también las endurece. Vamos a mover nuestras Biblias a Mateo 19. Mateo 19, y esta es una historia con un final triste, muy diferente al pasaje que acabamos de leer. Mateo capítulo 19, vamos a leer los versículos del 20 al 22. ¿Lo tenemos? ¿Sí? Atención, atención. Esta es la historia del joven rico. El joven le dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud, ¿qué más me falta? Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Oyendo el joven esta palabra, se fue a vender todo lo que tenía y siguió al Señor Jesucristo. Esto no fue lo que pasó aquí. Dice que se fue triste. ¿Por qué se fue triste? Porque tenía muchas posesiones. No hay que vender lo que nosotros tenemos para seguir al Señor. No hay que ser pobre para seguir al Señor. Lo que no puede pasar es que las riquezas usurpen o tomen en la posición, el trono de nuestro corazón, que es donde debe estar el Señor Jesucristo. El problema que tenemos hoy día es que el afán por buscar dinero nos aparta a nosotros de la búsqueda del Señor. Aparta también, no nuestros corazones, pero nuestra atención como cristianos para nosotros servirle al Señor. El problema número 1 que tenemos hoy día es que estamos trabajando, y mis hijos van para la universidad, subieron esto, y la luz, y la comida, y qué vamos a hacer. Y nos olvidamos de que las 4 necesidades básicas espirituales de nosotros están predeterminadas, resueltas. Antes de que pidamos, antes de que se surja la necesidad, la tenemos. Y a nosotros se nos olvida eso. Y eso evita que nosotros, entonces, podamos cumplir o formar parte del plan de Dios. El joven rico se marchó triste cuando se dio cuenta de lo que tenía que dejar para seguir a Cristo. Eso es algo también que hace que mucha gente no acepte a Cristo. No, todavía no, porque hay cosas que yo todavía, como que yo no las voy a poder dejar y yo no voy a... Entrégale sus pecados al Señor, póngaselo en sus pies. El Señor va a tirar esos pecados en el fondo del mar para olvidarlo, no para que naden y salgan. ¿Y tú te acuerdas? No, el Señor dice que los olvida. El joven, cuando el Señor nos hace una invitación, debe registrarse, o debería de registrarse, un cambio en nuestra manera de vivir. Esto puede implicar el cambiar de empleo, modificar algunos hábitos y amigos, planes, etc. Hay otro pasaje que dice: Señor, deja que yo vaya a enterrar a mi padre. Y el Señor dijo: los muertos que entierran a sus muertos. ¿Verdad? Siempre tenemos una excusa para no seguir al Señor. No olvidemos el tribunal de Cristo. No hay espacio esta noche para explicar esto, ¿verdad? Para recordar de qué se trata el tribunal de Cristo. Pero el Señor, nosotros vamos a tener que rendir cuentas al Señor. No me parece que el Señor se pase la eternidad y cada vez que me ve: ¿te acuerdas que no predicaste tal domingo? No me parece que el Señor se pase la eternidad, pero de alguna manera nosotros vamos a tener conciencia del tiempo que desperdiciamos, que el poquito tiempo que desperdiciamos aquí, para entonces recordarlo por la eternidad. Eso realmente no sé qué va a pasar, pero sí, la Biblia habla de que nosotros tenemos coronas por los propósitos que Dios cumpla a través de nosotros. Y no debemos de olvidar que en 1 Corintios, pues nos habla de la gente, de cristianos que inclusive se salvan de achepa, que se van a pasar por chepa. Dice que el 1 Corintios 3, y yo quiero que lo busquen, este pasaje, ya yo voy a terminar. 1 Corintios capítulo 3, versículo 14. Voy a esperar, 1 Corintios, después de Romanos. 1 Corintios capítulo 3, versículo 14. Dice: si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. ¿Dónde que debemos sobreedificar? ¿Sobre quién? Sobre la piedra angular, que es el Señor Jesucristo.
Si nosotros edificamos para nuestro propio provecho o para nuestra gloria, entonces es vano, es vacuo y no tiene valor espiritual. Ahora bien, dice, si la obra de alguno se quemara, o sea, pasara por el juicio, por el tribunal de Cristo, a ver, bueno, vamos a ver qué fue lo que tú hiciste. Se pasa por fuego para quitar las impurezas y resulta que cuando pasan por fuego nuestra obra para quitar la impureza no queda nada, dice, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Y desperdiciamos el tiempo de nosotros de servir al Señor, de adorar al Señor aquí con las cosas que Él tiene dispuestas para nosotros en esta corta vida, que es nada, es micras de segundo comparado con la eternidad, lo que podamos calcular de la eternidad. Cristo, tenemos el ejemplo de Marta y María, las hermanas de Lázaro, y sabemos, por ejemplo, que María, la diferencia entre María y Marta es que María cogió la mejor parte. María trabajaba con oro. El Señor Jesucristo cenó esa noche. Claro que sí, había que servir al Señor y eso da gozo, pero eso no es oro, quizás es plata. Y nosotros tenemos que darle la prioridad al Señor en las cosas espirituales, porque nosotros debemos hacer tesoros arriba. Cristo promete una gran ganancia con cualquier sacrificio que nosotros hagamos, que ese sacrificio no viene de nosotros, sino que Él mismo nos da las fuerzas para hacerlo. Y dice en el pasaje que tenemos de Mateo 19, versículo 29, al final de la historia del joven rico, dice, y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Buscad el reino de Dios y todas las cosas serán añadidas. Gracias al carácter perfecto del Señor podemos confiar en la dirección que nos da. No se preocupen, el Señor le va a guiar a usted. Usted tiene que dejarse llevar como si fuera una ola. Él sabe cómo lo va a usar, lo que usted tiene que dejarse usar. Por tanto, ajustarnos a su plan es siempre la acción más sabia que podemos tomar. No seamos tontos. El Señor es grande, no lo olvidemos. Dice que Dios no dará a nadie por inocente. Yo no sabía. El Señor no me diga. No va a dar a nadie por inocente. Nosotros tenemos que saber que lo que sembremos, eso cosecharemos. Conclusión. La conclusión de este mensaje es que todo está bajo control. Todo está bajo control. No se preocupen. Nosotros somos quizás de la construcción entera un clavo. Pero ese clavo es necesario. Y el Señor lo va a usar usted y déjese usar como el Señor quiera que lo hagamos. Yo quiero que para terminar ya, busquemos Proverbios capítulo 3. Proverbios 3, versículos 5 y 6. Todos deberíamos de adaptarnos al plan sempiterno de Dios. Ahora mismo el Señor está obrando, está haciendo cosas con nosotros en nuestra vida. No es casualidad que usted esté aquí. El Señor puede hablar hasta por medio de su creación. Las cosas invisibles de Él, su eterno poder, son visibles por medio de la creación. Nada más hay que levantarse y mirar para afuera y darse cuenta que sus misericordias son renovadas todos los días. Por eso no hemos sido consumidos. Dice Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6. Fíate de Jehová de todo tu corazón. Todo. Con toda tu fuerza, con toda tu alma, con toda tu mente. No con ojeriza. Con todo tu corazón. Póngase verde. Con fuerza. Y no te apoyes en tu propia prudencia. Luchar contra esa voluntad del Señor es una tontería. No es sabio. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Oremos. Señor Padre nuestro, mi Dios, qué fácil es servirte. Tú lo haces todo, Señor. Tú eres el todo para nosotros, tú eres la razón de nuestro existir. ¿Cuánto queremos, Señor, ya verte? No sabemos lo que tú tienes para nosotros. Sabemos que cosas que ojo no vio ni han subido a corazón de hombre son las que tú tienes preparado para nosotros. Cosas que nosotros no sabemos, no podemos explicar, no podemos manejar. Señor, perdona nuestro pecado. Qué imperfectos somos. Si fuera por nosotros, mi Dios, no se pudiera. Gracias por tu Hijo Jesucristo, quien hace posible estas cosas.
que ha aplacado tu ira, que podemos acercarnos a ti, que podemos servirte, que podemos ser hijos tuyos. Gracias, Señor, por igualarnos a tu Hijo por medio de ese sacrificio. Nosotros no lo merecemos, quizá en esta vida no podamos entender tanto amor para nosotros. Por eso, Señor, tu iglesia te pide que vengas ya, ven a buscarnos, Señor. Completa tu redención. Bendice nuestra iglesia local, porque es en nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador, que te lo pedimos. Amén.